Te exaltamos, Señor, te damos gracias por tu hermosa presencia en esta mañana. Te damos gracias, Señor, sigue hablándonos, sigue ministrando en nuestras vidas, mi Señor. Venimos con corazones dispuestos a adorarte, Señor, y levantamos esa adoración, ese incienso como un olor grato a ti esta mañana. Y ahora pedimos, Dios, que tú nos hables, que tu presencia venga, Señor, fresca a nuestros oídos, a nuestro espíritu, Señor, y nos hables a cada uno de nosotros. Pues tú eres bueno, Señor, tú eres bueno. Y te anhelamos y te necesitamos. Necesitamos una palabra fresca, Señor, de ti. Que venga de tu trono, Señor. Que venga del trono de tu gracia, mi Dios, para nuestros corazones y para nuestro espíritu. Pongo ese tiempo en tus manos, me pongo delante de ti, Señor. Soy tu sierva, mi Padre. Soy tu hija, Señor, y te pido, mi Dios, que tú, Señor, me uses. Que tú hables, Señor, a través de mí, Señor, pero que no sean mis palabras, que sea tu espíritu guiándome, te lo pido, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús. Y decimos juntos, amén, amén, amén. Una de las cosas que me gusta mucho de la iglesia, y bueno, en este momento no la han puesto, pero cuando entro y veo todas esas banderas que tenemos de los diferentes países, es tan lindo. Las quitaron por un tiempo porque las estuvimos aquí usando, pero yo sé que pronto las van a volver a colocar y entrar a la iglesia y ver todas esas banderas es tan lindo. Porque vemos los diferentes países representados. En esta mañana, ¿qué países tenemos representados aquí? ¿Ver? Tenemos El Salvador, tenemos El Salvador. ¿Quién más? Tenemos Brasil también. ¿Qué otro país tenemos representado? Estados Unidos, Honduras, Guatemala. Chihuahua, México, eso. Nuestro México, ¿qué otro país? Nicaragua, ¿qué más? República Dominicana, Venezuela. Y por ahí Colombia se nos fue a dar clase, ¿verdad? ¿Qué otro país? Costa Rica, ¿qué pasó? Nos está pasando Costa Rica, ¿verdad? ¿Qué otro país tenemos representado? ¿Verdad? ¿Mande? Y México, claro, pues es México, por acá dijeron Chihuahua, México, obviamente, ¿verdad? Y díganme si no, cuando decimos, ¿verdad? ¿Qué país? Levantamos la mano porque nos sentimos orgullosos, ¿o no? Nos sentimos orgullosos de ser ciudadanos de nuestros países, ¿verdad? ¿Y qué tuvimos que hacer nosotros para poder ser ciudadanos de nuestros países? ¿Qué tuvimos que hacer? Solamente nacer en ese país, ¿verdad? Y al nacer en nuestros respectivos países, obviamente, nacimos y por haber nacido ahí, tenemos privilegios y tenemos también responsabilidades al representar a nuestro país, ¿verdad? Ser ciudadano de un país nos brinda beneficios que solo aquellos que nacieron en ese país pueden obtener. ¿Qué pasaría? Pregunto yo. ¿Qué pasaría si una persona llegara y nos dijera que quiere dejar su país y quiere ser ciudadano de uno de los países que aquí se mencionaron? Oh, pues nos llenaría de orgullo, ¿verdad? ¡Wow! ¿Quieres ser parte de mi país? ¡Qué rico! ¿Y qué es lo que una persona buscaría en un país? ¿Por qué una persona quiere pertenecer a un país? ¿Qué es lo que cada uno buscamos de un país? Bueno, yo creo que no solamente nos fijaríamos en la estabilidad económica del país, sino también la riqueza cultural, la riqueza ecológica y sobre todo su gente, ¿verdad? Su gente, ¿cómo es su gente? Los beneficios que los ciudadanos tienen y también la manera de ser de las personas que viven en ese país, o sea, su gente. Yo me acuerdo que hay por ahí que dicen, ay, los mexicanos son así, los ecuatorianos son acá, los colombianos son así. ¡Wow!
tenemos una manera de ser diferente cada uno de nosotros y muchos podemos aprender unos de los otros de los diferentes países. Por ejemplo, la manera como se visten, la manera como nos vestimos en nuestros países, nuestro acento, la manera como nos expresamos, las palabras que usamos, que a veces aquí, ay Señor, ¿verdad? Decimos las cosas de una manera diferente. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando recién llegamos acá, teníamos una familia, unos amigos que eran de Puerto Rico. Y yo me acuerdo que platicando con ellos en español, no nos poníamos de acuerdo, porque ella me decía, es que fuiste a la tienda a comprar y no sé qué palabra usaba. Y yo decía, ay, ¿qué es eso? Yo no fui a comprar eso. Y me decía, sí, fuiste a comprar esto. Yo, ay, no. Y yo fui a comprar un cobertor. Yo le decía, ella me decía, no, pero es que eso es esto. Y total, terminamos mejor hablando en inglés. Y dijimos, yo fui a comprar un blanket. Ah, ándale, eso es. Es que para que en mi país un blanket se llama así y en tu país se llama de esta manera. Entonces, eso nos pasa muchas veces, ¿verdad? Cuando estamos unidos en diferentes países, porque hay palabras que usamos de diferente manera. Por ejemplo, cuando llegamos a Estados Unidos y vivimos aquí, nos damos cuenta de que en este país también tenemos muchos beneficios que este país nos brinda. Y muchos de nosotros nos gustaría ser ciudadanos o residentes legales de este país. Y hacemos lo que podemos, lo que está a nuestro alcance para que esto suceda o llegue a suceder. Si yo te dijera en este momento, mira, aquí tengo una tarjeta que te da derecho a ser ciudadano de Estados Unidos, ¿qué harías? Dámela. Yo quiero ser el primero. ¿Cómo reaccionarías? Pues contento, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque nos damos cuenta de que en este país, una vez que somos ciudadanos, vamos a tener muchos derechos. Y nos damos cuenta que el proceso de ciudadanía de este país es un proceso muy largo y es un proceso muy costoso. Pero como sea, estamos dispuestos a pasar a ese tiempo y a gastar lo que sea necesario para poder llegar a ser ciudadanos legales de este país, ¿sí o no? Al menos yo sí. Nosotros tuvimos que pasar casi 10 años para poder llegar a ser ciudadanos. Y tuvimos que gastar, invertir más bien, mucho dinero para poder llegar a serlos. Y los americanos están muy orgullosos de su país, ¿no es así? ¿Verdad? A pesar de los problemas que hay en él, es un país todavía próspero. Exhiben la bandera fuera de sus hogares, usan camisetas con la bandera, decoran sus autos y este fin de semana vamos todos a celebrar la libertad que Dios les ha dado. Amén. Y como dije anteriormente, el proceso de ciudadanía puede tomar muchos años, puede costar mucho dinero, pero estamos dispuestos. Primero, fíjense bien, primero tenemos que solicitar ser residentes permanentes, o sea que nos tienen que dar un green card, ¿verdad? Después de 5 años de ser residente permanente, tener tu green card y poder trabajar, puedes aplicar para la ciudadanía, no sin antes pagar una cuota. ¿Okay? Una vez que la solicitud es recibida, te mandan llamar y es aceptada, te mandan llamar para que vayas a alguna parte a que te chequen tus huellas digitales para ser investigado por el FBI para checar que no tienes récord criminal. Checan tu historial de crédito y si has pagado tus impuestos con el IRS. Y cuando hemos pasado todos esos chequeos, nos mandan a hablar para tener una entrevista y pasar un examen oral en inglés. Para esto nos dan a estudiar 100 preguntas sobre historia y civismo, que muchas veces ni la gente de aquí, que nació aquí, se las sabe las respuestas. Pero tenemos nosotros que demostrar, ¿verdad?,
que sabemos la respuesta, ya que pasamos la prueba, nos dan otra cita para juramentar y ser ciudadanos americanos. Lo que me llama la atención es la solemnidad de la ceremonia, porque para ser ciudadano, le dicen a las personas, fíjate bien, para esa ceremonia, que no pueden traer jeans o ropa demasiado casual. Para las damas, nada muy corto, nada escotado. Tienes que vestir de acuerdo a la ocasión. Durante la ceremonia, tenemos que repetir un juramento de ser fieles y leales a Estados Unidos y desligarnos de toda lealtad y afiliación a nuestro país natal. Después, escuchamos un pequeño mensaje del presidente del país y se nos dice que a partir de ese momento tenemos todos los derechos y beneficios de un ciudadano. En pocas palabras, se nos dice que el cielo es el límite para lo que podemos llegar a hacer aquí. Y nosotros, a diferencia, podemos ser ciudadanos de un país terrenal, sí, pero en el ámbito espiritual no hay países. En el ámbito espiritual hay reinos. Y hay dos: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. De estos dos, el más grande y poderoso es el reino de Dios. Amén. Y tú y yo éramos, o algunos aquí tal vez son ilegales en ese país. De ese reino. De hecho, el reino al que nosotros pertenecíamos, porque solamente puedes pertenecer a dos reinos: al reino de Dios o al reino de las tinieblas. Y cuando nosotros no estábamos en el reino de Dios porque éramos ilegales, pertenecíamos al reino de las tinieblas. Todo el tiempo que estuvimos, o todo el tiempo que una persona está apartada de Dios, viviendo su vida de acuerdo a su propia justicia, de acuerdo a su voluntad, está perteneciendo al reino de las tinieblas. Lucas 11:23 nos da unas palabras que Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo recoge, no recoge desparrama, pero el que dice, el que no es conmigo, contra mí es. O estamos en el reino de Dios, o estamos en el reino de las tinieblas. Solamente hay dos. En el proceso de ciudadanía, fíjense bien, no les importaba cómo eras físicamente, ni los estudios que tuviéramos, ni la casa donde estuviésemos viviendo o nuestras pertenencias, sino más bien nuestro carácter, nuestra integridad. Por eso checan el récord criminal, checan si hemos declarado impuestos, checan si no hemos tenido récord criminal, porque eso habla de la integridad y del carácter de una persona. Habla de tu testimonio. Y para poder ser ciudadanos del reino, es lo mismo. Es importante que tengamos buen testimonio para ser aceptados como ciudadanos del reino de Dios. Pero yo creo que es ahí donde tú y yo tendríamos problemas. Y fallaríamos. Porque ninguno de nosotros éramos perfectos, ni teníamos buen testimonio. Yo creo que cada uno de nosotros, como se dice por ahí, teníamos cola que nos pisaran, ¿verdad? No éramos perfectos. Pero para ser ciudadanos del reino de Dios se requiere de personas también de buen testimonio, no solamente en el ámbito terrenal, también en el ámbito espiritual. Pero la Biblia nos dice
que aunque todos hemos pecado y estamos separados de la presencia de Dios, también nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él hizo lo que tenía que hacer, darnos provisión a nosotros para que tú y yo pudiéramos entrar en el reino de los cielos. Porque para ser ciudadano del reino de Dios, no tenemos que ser perfectos. Lamentablemente hay muchos que dicen, es que yo no quiero seguir a Cristo o yo no quiero venir a la iglesia porque no estoy listo, porque no soy perfecto. Cuando deje de fumar, cuando deje de tomar, cuando deje de hacer aquello para lo cual hago que yo sé que me está afectando, entonces voy a venir y empezar a buscar a Dios. Pero déjame decirte que las intenciones son buenas, pero en nuestra carne nunca vamos a poder hacerlo por nuestras propias fuerzas. Para eso necesitamos al Señor. Necesitamos el poder del Espíritu Santo que nos ayude para poder entonces dejar lo que nosotros queremos dejar. Pero por eso es que la palabra nos dice que el Señor Jesucristo, aunque éramos pecadores, Él murió por nosotros, para que nosotros pudiésemos entonces entrar a la presencia del Señor y dejar que Él empiece la transformación en nuestras vidas. Amén. Dios sabe que nuestra propia justicia nunca será suficiente para pagar por nuestros pecados. Nunca. Eso solo a través de Jesús. Es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por lo que tú y yo tenemos la oportunidad y el privilegio de tener una relación con el Padre. Solamente a través de Jesús. Por eso primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, si reconocemos que necesitamos de Él, al Jesús limpiarnos de toda nuestra maldad, entonces podemos venir a Dios y aplicar para nuestra nueva ciudadanía. Efesios 2, versículos del 11 al 13, nos dice algo muy interesante. Lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Voy a esperar un poquito para ver si me la pueden poner ahí. Efesios 2, del 11 al 13, nos dice, vamos a esperar, dice, no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Sigue adelante. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Esa era mi vida. Así vivía yo, apartada de Dios, sin esperanza, hasta que me di cuenta de que mi propia justicia jamás podía acercarme a Dios. Porque yo no podía ser perfecta por mis propios méritos. No lo podía hacer. Podía tal vez dejar mis cosas malas por 1 o 2 días, pero después iba a volver a caer. Yo necesitaba la gracia de mi Dios, que Él murió por mí. Cuando yo reconocí mi pecado y le dije, Señor, yo reconozco que estoy mal, reconozco que me he apartado de ti. Y yo te necesito y acepto tu regalo, Dios, por medio de la sangre de Jesús. Y vengo a tu camino y dejo que tú guíes mi vida y que tú me limpies de todo pecado. Fue cuando yo empecé a vivir dentro de la ciudadanía del reino de Dios. Y yo sé que algunos de ustedes han hecho lo mismo y somos ciudadanos del reino de Dios. Tú y yo tenemos la oportunidad de ser ciudadanos del reino de Dios por la sangre de Cristo. Amén.
Y así como tenemos muchas ventajas y responsabilidades por ser ciudadanos de un país, también nosotros, al ser ciudadanos del reino de Dios, tenemos derechos y responsabilidades. Amén. Cuando venimos a Cristo, sucedieron varias cosas por las cuales debemos estar agradecidos a Dios. Pero voy a hablar de una importante que encontramos en Colosenses 1:13. Colosenses 1:13 nos dice que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del amado Hijo. Oh, wow. Fíjate lo que ha pasado. Cuando tú y yo venimos a Cristo, Él nos ha librado, fíjate qué interesante, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces, ya no eres ciudadano del reino de las tinieblas, ahora venimos a ser ciudadanos del reino de Dios y dice que nos ha librado de esa potestad, nos ha librado de esas tinieblas, nos ha librado y no hay poder infernal que se pueda levantar contra los ciudadanos del reino de Dios. Y quiero que te quede eso muy claro. No hay poder infernal que se pueda levantar contra un hijo de Dios. Pero contra un ciudadano del reino de Dios que está viviendo conforme al reino de Dios. Y a eso voy. Dice Isaías 54:17 que ningún arma forjada contra nosotros va a prosperar. Y condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio, cuando vivimos conforme a las reglas del reino de Dios. Porque déjame decirte que aun cuando nosotros tenemos la ciudadanía de Estados Unidos, la podemos perder por un mal testimonio. No es así con el Señor, pero podemos ser afectados. Dice Efesios 1:13. En Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No solamente el Señor nos trasladó al reino de los cielos, sino que nos sella con el Espíritu Santo. Cuando en la ciudadanía de aquí de Estados Unidos dices todo lo que tienes que hacer, al final de la ceremonia nos dan un certificado. Nos dan un certificado bien bonito firmado por el presidente de aquí del país, donde declaran que somos ciudadanos legales de este país. En lo espiritual, el Señor también nos da un certificado mejor, nos da un sello, que es el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Se nos da la carta de ciudadanía por medio del Espíritu Santo. Y Romanos 8:15 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Ese mismo espíritu que levantó al Señor de los muertos es el mismo espíritu que entra a vivir en nosotros y por medio del cual somos adoptados dentro de la familia del Señor. Y ahora podemos decir, Abba, Padre, Papi, Papito. Ya podemos tener esa relación con nuestro Dios. Pero tenemos que entender una cosa. No es cualquier reino. Es el reino de Dios. Dios tiene autoridad. Dios tiene todo el dominio, todo el poder. Porque el reino de Dios es la esfera de autoridad, de dominio y bendición de Dios que se manifiesta aquí en la tierra a través de su pueblo. Fíjate bien, lo voy a tener que volver a decir para que lo entiendas. Dios tiene toda autoridad. Amén. Dios tiene todo poder
y Dios tiene todo dominio. Y el reino de Dios es la esfera de autoridad, dominio y bendición de Dios que se manifiesta aquí en la tierra por medio de su pueblo. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos? ¿Te das cuenta? El ciudadano de cualquier país es orgulloso de su país. ¿Estás tú orgulloso de pertenecer al reino de Dios? ¿Te conduces como un hijo de Dios? ¿Representas bien el reino de Dios entre los que te rodean? Porque ser cristiano, hermano, no solo es haber aceptado a Cristo en nuestro corazón y así saber que vamos a ir al cielo. No, eso no se trata solo de esto. Ese es el comienzo. Se trata de que Dios quiere restablecer su imagen en nosotros como en el principio. De eso se trata. Hay quienes piensan que ser cristiano es solamente, ya hice la oración, cuando muera me voy a ir al cielo, ya. No. Ahí empezaste el caminar. Pero tienes una responsabilidad, tenemos una responsabilidad muy grande delante del Señor. Se trata de que Dios quiere restablecer, y dije restablecer, porque déjame decirte que en el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, dice la palabra que los creó a su imagen, los creó a su semejanza. Ellos cargaban la imagen de Dios con ellos. Y les dijo el Señor, multiplicaos, fructificad, llenad la tierra y sojuzgadla. Eso era lo que Dios quería del hombre y la mujer hasta que entró el pecado. Y Dios restablece esa relación, restablece ese orden por medio de Jesús. Y por medio de Jesús, tú y yo volvemos otra vez a tener la relación con Dios como la tenían Adán y Eva. Por lo que Dios quiere restablecer la imagen de Dios en nosotros que ha estado pervertida por el pecado y por la sociedad y el mundo en que vivimos. De eso se trata. Cuando somos y venimos a los pies de Cristo, no es solamente para decir, dame, ya soy salvo, ya me voy al cielo, bendícenme, ayúdame, sáname. No, Señor. No se trata nada más de eso. Se trata realmente de que tenemos, lo que Dios quiere hacer en nosotros es que su imagen sea formada en nosotros, para que nosotros hagamos lo que Él quería que Adán y Eva hicieran: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra de hombres y de mujeres que carguen la imagen de Dios y puedan cambiar el mundo. Así como muchas veces podemos saber de qué país es una persona por la manera como habla, por las palabras que usa o no usa, por el acento que tiene, así también las personas deben saber que somos hijos de Dios por nuestra manera de hablar. Y no me refiero a usar un vocabulario religioso, no, sino a la manera como hablamos y nos expresamos. Es triste cuando una persona que se dice cristiano usa malas palabras o anda hablando mal de otras personas entre sus compañeros de trabajo que saben que viene a la iglesia, Es bien triste. Es bien triste porque no está representando al reino de Dios con buen testimonio. Lo más probable es que esos compañeros de trabajo no quieran saber de Dios debido al mal testimonio de esa persona. Pero a él no le interesa porque pues él ya va al cielo. De eso no se trata. Dios te rescató para que hagas el propósito que Dios tiene. Dios quiere que hablemos como Él.
Que hablemos como Él, que amemos como Él ama, que seamos compasivos, que seamos misericordiosos, que perdonemos, que no guardemos rencor. Y empieza aquí en la iglesia. Si aquí en la iglesia no podemos amarnos, no podemos vernos, no podemos saludarnos, estamos criticándonos, estamos hablando mal uno de los otros, pues ¿qué le espera al mundo? Dios nos trae a la iglesia, no solamente para que pases el domingo en la mañana, cantes algunas canciones bonitas, des tu diezmo, te sientes ahí, escuches, veas el reloj y te salgas a comer. No. Si eso piensas, estás mal. Dios nos trae aquí. Primero, porque para poder juntos reconocer quién Él es y adorar su nombre y venir agradecidos a Él, levantando adoración al Rey. Y después, ya una vez que le adoramos y la atmósfera está preparada para dejar que su presencia venga y nos hable y nos ministre y nos haga ver nuestros errores y nos empiece a transformar y a tirarnos las orejitas muchas veces. ¿Pero por qué? Porque nos ama, porque Él quiere que nosotros carguemos con su presencia y seamos transformados a su imagen. Amén. No se trata solo de venir a la iglesia. Él quiere transformar nuestro carácter, renovarlo, dice la palabra, ¿verdad? Dejar que tu entendimiento sea transformado. Y de esa manera poder ser buenos representantes del Señor. Así como cuando Él creó a Adán y Eva. Es la imagen que Dios quiere formar en nosotros, su imagen en nosotros. El pastor mencionó la semana pasada y me llamó mucho la atención porque él estaba hablando de fe. Y el pastor mencionó el pasaje de 1 de Juan 5:4. Y yo estaba poniendo atención a ese pasaje, a lo que él estaba mencionando. Fue muy interesante. Porque ese pasaje nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, tú y yo, que nacimos de Dios, que estamos ahora en la ciudadanía de Dios, vencemos al mundo. Pero dice, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y yo dije, wow, Señor, nuestra fe. Dios nos ha dado fe. A ti y a mí para creer. Nos ha dado fe para creer y recibir el regalo de la salvación. Porque Él nos da fe a cada uno de nosotros. De hecho, cuando nosotros venimos a Cristo y tuvimos la fe, esa medida de fe, para poder creer en Él, creer en el regalo que Él hizo, lo que Él hizo en la cruz, ahí ejercitamos esa fe. Y entonces, como dice Filipenses 1:6, Él comenzó la buena obra en nosotros. Él comenzó ahí la buena obra, la que va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ese perfeccionar es crear la imagen del Padre en nosotros. Y para poder llevar su imagen en nosotros, es necesario que crezcamos en fe. Porque al crecer en fe, vamos a creer en Él, vamos a obedecerle a Él cuando nosotros crecemos en fe. Esto es lo que creemos. Vamos a creer, a tenerle confianza, a obedecer más a Dios conforme crecemos en fe. Primera de Pedro 1:6 dice algo muy interesante. Y el Señor me ha tenido leyendo Primera de Pedro por un tiempo ya. Y me llamó la atención porque al escuchar lo que el pastor estaba hablando, dije, ay Señor, bendito tu nombre. Porque fíjate lo que dice Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo
si es necesario, esas palabras me llamaron la atención, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, más adelante dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que ¿qué? O sea que para que tú y yo podamos cargar, podamos llevar y podamos tener esa imagen del Padre en nosotros, tenemos que crecer en fe. Porque al crecer en fe vamos a creer en Él, vamos a obedecerle, vamos a conocerle más. Y la manera en que como tú y yo podemos llegar a conocer mejor al Padre, dice la palabra, es necesario muchas veces que pasemos por situaciones y circunstancias, como dice el pastor, situaciones y circunstancias donde vamos a ejercer nuestra fe. Es necesario, no a todos. Porque algunos de nosotros tenemos un poquito más de fe que otros porque hemos crecido un poquito más. Pero a los que van empezando, que todavía no tienen toda esa fe ejercitada, si es necesario, dice ahí. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos un carácter diferente, temperamento diferente. Hay quienes desde el principio creemos más en el Señor y lo obedecemos. Hay otros que somos como caballitos, ¿verdad? Que somos un poquito más rejegos y somos un poquito, ¿verdad? Más testarudos. Y entonces el Señor dice, bueno, si es necesario, a este caballito me lo tengo que domar. Tú lo dijiste, ¿verdad? Lo tengo que domar. Entonces, si es necesario, tienes que pasar por situaciones y circunstancias que yo voy a permitir en tu vida, pero para que tú veas y crezcas y veas mi mano y me busques y confíes en mí y me obedezcas y de esa manera mi imagen sea formada en ti. Así es. Para que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, porque esa fe es la que nos lleva a creer en Él, es la que nos lleva a confiar en Él, a conocerle a Él. Y por lo tanto, al conocerle a Él, vamos a crecer, nuestro espíritu va a ser también, va a ejercitarse y vamos nosotros a producir el fruto del Espíritu en nuestra vida. Porque dice la palabra que la fe produce paciencia. Paciencia, pero sea la paciencia. Entonces, todo eso es necesario para que nosotros vayamos siendo verdaderamente transformados. Y dice en 2 Corintios 3:18, otro pasaje muy interesante. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, de situación difícil en situación difícil, donde vemos la mano de Dios de gloria, de problema, de enfermedades, de dificultades, donde vamos a ver la mano de nuestro Dios de gloria en gloria. Y ahí vamos siendo transformados, porque todo eso que pasamos, preciosos, tiene como propósito el ser transformados, el conocerle, el poder tener confianza en Él, el saber que porque miren, pasa una cosa, cuando todo está bien, a veces ni leemos la Biblia. La verdad. Cuando todo está bien, ¿verdad? A veces ni venimos a la iglesia. Todo está bien. Pero el Señor dice, ay. Yo necesito que tú seas transformado. Yo necesito crear ese carácter en ti. Yo te quiero usar. Entonces, voy a usar esto. Voy a permitir esto en tu vida. Y de repente te dejan sin trabajo, o te bajan las horas, o de repente te chocaron y te quedaste sin carro,
o de repente tuviste problemas con tu esposa o con tu esposo, o qué sé yo. ¿Cuántas situaciones hay? Y entonces, ¿qué pasa? Señor, empezamos a clamar, como el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora sí, mijo, ahora sí. Usamos a Dios como primeros auxilios, ¿verdad? Queremos que nos ponga una bandita aquí. Y ahora sí, empezamos a clamar. Y ahora sí empezamos a buscar. Y ahora sí empezamos, oren por mí. Ahora sí vengo a la oración. Ahora sí vengo a la iglesia y ahora sí estoy ahí, pero ahí. Así somos, así somos. Así somos todos, ¿eh? No es para uno. Nuestra carne así es. Y entonces Dios usa para buscarle a Él. Y le buscamos a Él y vemos su mano porque Él es misericordioso. Él no es como nosotros que decimos, ahora sí ya veniste, ¿verdad? Porque hay fiesta, veniste a la iglesia. No. Nosotros, gracias a Dios que Dios no es así. Porque eso ha pasado, lamentablemente. Hacemos fiesta, hacemos alguna reunión y aparecen hermanos que hace mucho no venían. Gloria a Dios, qué bueno. Pero lamentablemente hay hermanitos tan espirituales que los ven y ahora sí llegaste. Hace mucho que no te veíamos. Qué casualidad que viniste cuando hay comida. Wow. Bien transformaditos. ¿Verdad? Pero Dios quiere, te digo, entonces es cuando nuestra fe tiene que ser probada. Para que podamos nosotros. Pero ¿por qué tener que nosotros esperar a que pase algo malo para buscar a Dios? Dios no quiere eso. Dios no quiere. Dios quiere que desde el principio empecemos a entender de qué se trata. No es solamente darte un boleto para el cielo. Porque si así fuera, pues el día que aceptas a Cristo muere y te vas al cielo. Ya, ¿qué tanto, verdad? No se trata de eso. Él nos dejó aquí porque tiene propósito. Y quiere que nosotros nos multipliquemos y fructifiquemos. No solamente tener bebés físicamente, porque eso lo hemos entendido muy bien, el hispano mucho más. Lo hemos entendido perfectamente, ¿verdad? Eso de multiplicarse y fructificar. Pero es en el espíritu. Así como tenemos hijos, así también tengamos hijos espirituales. Es lo que Dios quiere. Eso se trata. ¿Quiénes somos verdaderamente ciudadanos del reino de Dios? ¿Quiénes somos? La palabra lo dice muy claro. Por sus frutos los conoceréis. No tenemos que decir nada. Por sus frutos los conoceréis. Nos van a conocer por nuestros frutos. Ser hijo de Dios, precioso, no es venir a traer la Biblia bajo el brazo. Es traer la Biblia en nuestro corazón. Es muy diferente. Hace poco estábamos hablando con una persona, el pastor y yo, y estábamos platicando con este hombre. Y este hombre conoce a varios que asisten a la iglesia. Y dentro de la plática mencionó el nombre de una persona. Y le dijimos, sí, él viene a la iglesia. ¿Viene a la iglesia? ¿Aquí con ustedes? Y así como que nos quedamos de pastor y yo, sí, por la reacción de él. ¿Y tiene mucho que viene aquí a la iglesia? Sí. Y ya no quisimos mejor preguntar, porque dio mal testimonio. Qué triste cuando se dice eso de nosotros. Porque estamos poniendo en mal, no el nombre de la casa de alfarero. Estamos poniendo en mal el nombre de Cristo. Del reino de Dios. Por eso muchos no quieren venir a la iglesia. Por el testimonio de nosotros.
Podemos evangelizar y qué bueno. Y creo que se está preparando un grupo para evangelizar, qué bueno. Podemos hacer eventos evangelísticos que son importantes, qué bueno. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué sirve si yo doy una invitación o voy a evangelizar, les digo que Cristo te ama? Como dice Santiago, no podemos, de una fuente no puede haber agua amarga y agua dulce. O somos o no somos. Por eso después nos tildan de hipócritas. Porque eso es lo que somos cuando actuamos de esa manera. ¿Qué diferencia hubiera sido cuando ese hombre dijo, hubiera dicho, ese hermano va a la iglesia, oh, wow, yo lo conozco, es bien buena persona, él me ha ayudado, él es. ¿Pero qué dijo? ¿Va? Así como que diciendo, uy, mejor ya ni preguntes ni digas. Qué triste. ¿Estamos verdaderamente siendo buenos representantes del reino de Dios? Es una pregunta personal. Yo me la hice también. Porque el Señor también conmigo me está tratando, con todos nosotros. ¿Estamos verdaderamente siendo buenos representantes del reino de Dios? ¿Ven los que nos rodean la imagen de Dios en nosotros? Pregúntate eso. Hazte esa pregunta. ¿Qué dicen los que nos rodean, los que trabajan con nosotros? ¿Qué dice nuestra familia de nosotros? ¿Cómo estamos? Yo creo que el Señor nos está hablando esta mañana. Quiero que me pongan Filipenses 3, versículo de 12 al 14. Vamos a leerlo. Porque Dios quiere usarnos. Sabes que estos tiempos son los últimos tiempos que estamos viviendo. Y son tiempos donde el enemigo se ha levantado tremendamente contra la familia, contra la iglesia. Y son tiempos donde la iglesia del Señor tiene que despertar del letargo donde estamos. Porque estamos tan cómodos. Al cabo que yo voy al cielo y los demás que se pierden. Estamos tan cómodos. Pero son tiempos donde tenemos que entender que de lo que se trata es de llevar en nosotros la presencia de Dios, de llevar en nosotros la imagen de Dios para poder alcanzar a otros sin palabras, con nuestra vida, con nuestra vida. Y yo creo que esto es algo que Dios nos está hablando a todos nosotros. Yo no me escapo, a todos nosotros. Filipenses 3, del 12, vamos a empezar del 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Fíjense bien. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y mira aquí lo dice el apóstol Pablo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ninguno de nosotros lo hemos alcanzado todavía, pero tenemos que meter en nuestra mente, prosigo a la meta, prosigo a la meta, a ese llamado del Señor para mi vida, para que así yo pueda un día escuchar la voz de mi Señor que diga, bien hecho, siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor.
Yo quiero escuchar esas palabras. Y en esta mañana, si tú estás aquí, porque Dios te ha traído aquí. Ninguno de nosotros estamos aquí por casualidad, porque en Dios no es casualidades. Estamos aquí porque Dios nos ha traído esta mañana. Y si tú estás aquí y aún no eres ciudadano del reino de Dios, yo te quiero decir esta mañana, no esperes más. No esperes más. Lo único que tienes que hacer es reconocer en tu corazón que has vivido una vida apartada de Dios o apartado de Dios y que es necesario venir al Padre. Y es necesario decirle, Señor, de aquí en adelante, quiero que tú me enseñes a caminar. Quiero que tú me perdones por haber vivido una vida apartada de ti. Perdona, Señor, mi vida, perdona mis pecados, Señor. Acepto el regalo de amor que tú nos diste a través de la cruz del Calvario y quiero venir ahora a tu camino. Y Él te va a trasladar al reino de Dios. Si estás aquí esta mañana y ese eres tú, vamos todos a inclinar nuestra cabeza y a cerrar los ojos. Pero si esa persona eres tú y tú esta mañana quieres decir, pastora, yo soy esa persona. Yo necesito venir al Señor. Yo necesito venir al reino de Dios porque reconozco que he estado en el reino de las tinieblas. Yo te pido que te pongas de pie. Nadie te está viendo. Aquí eres tú y el Señor. Si ese era, o que estés diciendo, yo reconozco que he estado apartado y me quiero reconciliar con el Señor. Quiero que seas valiente y te pongas de pie en esta mañana. Porque yo sé que el Espíritu Santo nos ha estado hablando. Y si ese eres tú, ponte de pie. Porque hoy es el día para que tú cambies de ciudadanía y vengas al reino de Dios. Vengas a decirle al Señor, reconozco que he estado apartado de ti, pero de aquí en adelante quiero seguirte, quiero servirte y quiero que tú, Señor, seas mi Señor. Gloria al Señor por tu vida. Gloria al Señor por tu vida. Voy a pedir, pastor, tú ora con Él. Ora con Él. Damos gracias. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por aquellos, mi Padre, que están dispuestos a venir delante de ti. Si tú eres ciudadano del reino de Dios, si tú ya le has entregado tu vida a Cristo, entonces te voy a pedir que tomes tu Biblia y te pongas de pie. Vamos a dedicar nuestra vida al Señor con plena conciencia. Si tú eres un ciudadano del reino de los cielos y quieres ser un buen testimonio para el Señor, creo que tengo por ahí al final una declaración, una de las últimas letras del PowerPoint, de lo que es el Property Center. Vamos a declarar algo en esta mañana. Y lo que nosotros decimos con nuestra voz, nuestras palabras son escuchadas en los cielos. Y vamos a comprometernos con el Señor en esta mañana. Vamos a decirlo juntos. ¿Lo leen conmigo? ¿Nos comprometemos todos? Vamos a decir, levanta tu mano y diré, yo declaro que soy un ciudadano del reino de Dios. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios y prometo regir mi vida conforme a su guianza. Como hijo de Dios y ciudadano del reino de Dios, prometo ser ejemplo en servicio, en amor
y en conducta, para que con los que me rodean y de esa manera demostrar mi lealtad y fidelidad al Señor. ¿Qué más hay? He de luchar la buena batalla de la fe, orando sin cesar y creyendo que aquel que comenzó la obra en mí la ha de terminar. Así que ayúdame, Señor, y guíame con tu espíritu. Amén. Señor me los bendiga. Señor me los bendiga.